Me llamo Leandra Ortega Velasco, tengo 84 años, y mi nombre es un homenaje a mi abuela, una mujer que nunca llegué a conocer en persona, pero de quien siempre se decía que poseía la misma fortaleza implacable que la tierra reseca del altiplano. A mis años, cuando muchas mujeres se resignan a esperar el final con paciencia o dulzura, yo he decidido tomar un rumbo diferente a hablar. El silencio que he arrastrado por más de 70 años no me ha brindado paz, por el contrario, me ha corroído por dentro como la humedad que pudre una casa cerrada. Ahora, al sentarme en la mecedora junto a la ventana, observando el vuelo de las palomas en el tejado o escuchando las risas de los niños jugando en la calle, una voz interior se alza con fuerza, exigiendo que cese el silencio, que revele lo que he vivido, lo que he presenciado, lo que aprendí a ocultar. No porque crea que pueda cambiar el mundo a mi edad, sino porque mi historia también es la historia de tantas otras mujeres que nacieron, vivieron y murieron sin saber siquiera que tenían el derecho a negarse a servir, a desobedecer, a no someterse. Nací en 1941 en una humilde casa construida con paredes de adobe robustas, que mantenían una temperatura fresca en los calurosos veranos y permitían que el frío penetrante del invierno se instalara en nuestros huesos. El techo era de tejas rojas y la casa se ubicaba en las afueras de un pueblo olvidado, borrado de los mapas actuales, en las montañas entre Michoacán y Guerrero. Allí la tierra era de un rojo intenso y los hombres crecían con la convicción de ser amos de su propio destino, mientras que las mujeres eran consideradas meras extensiones de la honra familiar. Mi madre, Tomasa, tenía unas manos grandes y ásperas, marcadas por el constante trabajo de lavar la ropa en el río. Su mirada, desde que tengo memoria, parecía sombría, como si la alegría se hubiera marchitado hace tiempo. Nunca supe si alguna vez conoció la felicidad, si alguna vez albergó sueños distintos a los de su realidad. Yo era la quinta de 7 hijas y desde muy pequeña, comprendí que en esa casa, todas habíamos nacido con una única misión: servir. Servir a los hombres de la familia, en silencio y sumisión. Servir sin cuestionar, sin reclamar, sin esperar recompensa alguna. Mi padre, Eusebio, era un hombre de pocas palabras pero de muchas órdenes. No necesitaba alzar la voz para infundir temor. Con solo ver su sombra al cruzar el umbral al anochecer, todas nos quedábamos en silencio. Mi madre se enderezaba súbitamente, mis hermanas agachaban la mirada, y yo, a pesar de mi corta edad, entendía que debía hacerme diminuta, invisible, útil. No estorbes, me repetía mi abuela Justina, que convivió con nosotros hasta que falleció cuando yo tenía 11 años. Las mujeres que estorban se marchitan solas. Esa frase se me clavó como una maldición. Desde los 6 años ya sabía poner la mesa, doblar la ropa, preparar el maíz para las tortillas y, sobre todo, interpretar las señales del ambiente, cuándo callar, cuándo moverme con rapidez, cuándo desaparecer, lo cual era lo que más me lastimaba. No era el trabajo ni el agotamiento, ni siquiera el frío que calaba los huesos en los inviernos. Lo que más me dolía era observar a mi madre, con las manos inmóviles sobre el delantal, mirando por la ventana, como si meditara en algo irrealizable. A veces me preguntaba si alguna vez había amado a mi padre. Si alguna vez alguien, aparte de mí, la había considerado con sentimientos que fueran más allá de la mera funcionalidad, no lo sabía, pues nunca me atreví a indagar. El tema era tabú, no se hablaba de ello. En mi hogar, la comunicación era limitada, casi todo permanecía en silencio. Las únicas charlas extensas eran protagonizadas por los hombres, quienes debatían sobre política, la gestión del ganado o la adquisición de tierras. Las mujeres, en cambio, se limitaban a conversar sobre la preparación de alimentos, las dolencias del cuerpo o las tareas domésticas pendientes para el fin de semana. Si alguna de nosotras intentaba extenderse en una conversación, rápidamente se escuchaba la frase: «Cállate, mujer, que nadie te preguntó». A la edad de 9 años comprendía a la perfección cuál era mi futuro: me casarían con el hombre que mi padre eligiera, serviría a mi esposo, y mis hijas harían lo mismo con sus hermanos, perpetuando un ciclo. Así había sido siempre, mi madre lo había aceptado, mi abuela también,
y si alguna vez albergaron otros sueños, los sepultaron tan profundamente que ya no se manifestaban. Yo por mi parte no anhelaba estudiar, ni viajar, ni convertirme en doctora o maestra, como soñaban otras niñas del pueblo. Porque nadie me había mostrado la posibilidad de algo diferente. Soñaba con que al portarme perfectamente sin cuestionar nada, siendo una hija, hermana y mujer ejemplar, alguien me amaría. Sin embargo, comprendí con el tiempo que el amor, tal como lo imaginaba, era un privilegio, un lujo que no podíamos darnos. La primera vez que experimenté una sensación de desajuste interno fue una tarde de diciembre, cuando tenía alrededor de 12 años. Estaba lavando los pañales de mi hermano menor, Laureano, en el lavadero del patio con las manos congeladas y llenas de ceniza y jabón. Él lloraba desconsoladamente, rompiéndome el corazón. Mi madre había ido al pueblo y yo estaba sola con él. Lo alcé, lo arropé, lo mecí y mirándolo, sentí una furia que no entendía de dónde surgía. Porque él sería el dueño de esa casa algún día, porque a él no se le pediría lo mismo que a nosotras, porque solo éramos valiosas si obedecíamos y simultáneamente me sentí culpable, como si tan solo pensar esos pensamientos fuera una traición. En la quietud de aquella tarde las lágrimas rodaron por mis mejillas, no por una herida corporal, sino por la profunda certeza de que el mundo que me rodeaba, la lógica que lo gobernaba, estaba fracturado, corrompido. Algo esencialmente incorrecto se filtraba en cada respiro, en cada acción. Pero ¿a quién podía confesar mi angustia? A mi madre, absorta en su silencio, a mis hermanas, que suplicaban a Dios por un matrimonio próspero, ajenas a mi sentir. ¿Cómo pude, me preguntaba, tragarme tantas verdades amargas desde entonces? Cada vez que barría el suelo, cada vez que ordenaba el hogar después de que los hombres se sirvieran primero, cada vez que oía a mi padre sentenciar que una mujer debía controlar su lengua, la misma punzada de dolor me atravesaba. Una mezcla hirviente de ira y resignación, como una voz susurrando en mi interior, esto no es vida. Esto no debería ser así. Pero esa voz era débil, temerosa, y yo también lo estaba, porque en esa casa, en ese mundo, las mujeres que se expresaban libremente eran consideradas dementes, las que se rebelaban eran desterradas, y las que aspiraban a algo más eran vistas como una amenaza. Y yo, con miedo en el alma, no deseaba convertirme en ninguna de ellas. Anhelaba profundamente que alguien me viera realmente, que alguien escuchara el relato de mi vida. Por esa razón, me encuentro aquí ahora, con arrugas que surcan mi rostro y el corazón aún temblando en mi interior, para compartir lo que silencié por más de 80 años. A pesar de no poder modificar mi pasado, y de carecer de la energía para correr o luchar, aún poseo mi voz, un milagro después de tanto tiempo. Mi nombre es Leandra Ortega Velasco y esta es mi historia, una historia que no surgió de un solo hecho, ni de un evento específico que me impulsara a hablar, a romper esta cadena de silencio que generación tras generación nos había envuelto como una soga suave pero persistente. Más bien fue un rumor que se transformó en grito, un murmullo que durante años apenas se percibía y que con el paso del tiempo, con las muertes, con los vacíos, con las oraciones frente a las tumbas heladas, comenzó a resonar en mi interior con una fuerza que no pude seguir ignorando. A menudo se piensa que los recuerdos se difuminan con el paso del tiempo, que la edad avanzada borra la memoria de manera similar a como la lluvia limpia la tierra, pero la realidad es distinta. Existen recuerdos que, lejos de debilitarse, se agudizan adquiriendo una claridad y nitidez sorprendentes, como si el alma, desprotegida, les permitiera penetrar directamente en lo más profundo del ser. Así me sucedió a mí. La muerte de mi hermana Eustaquia fue el primer evento que desencadenó este proceso. Éramos 5 hermanas, yo, Leandra, ocupaba el lugar intermedio, y Eustaquia era la segunda. Siempre fue una persona silenciosa y sumisa, la más tranquila según mi padre, la que nunca causaba problemas, la que aceptó casarse con Vicente, un primo lejano, sin rechistar, la que soportó golpes, insultos y largas ausencias, sin una sola queja. Falleció a los 78 años, víctima de una enfermedad tan silenciosa como lo fue su propia vida, y mientras la enterrábamos escuché al cura repetir, como si aún creyera en ellas, las frases hechas sobre el descanso eterno.
sobre la acogida divina con los brazos abiertos, y sobre su vida como ejemplo de virtud y obediencia. Una opresión intensa me aprisionó el pecho, provocando un sudor frío a pesar del velo negro que cubría mi cabeza. No era tristeza, ni pesar, sino una rabia ardiente. Me enfurecía la forma en que todos la recordaban, ensalzándola como una mujer ejemplar, únicamente porque nunca había desafiado las normas ni generado conflicto alguno, y porque había dedicado su vida entera a servir a los demás, consumiéndose lentamente. Yo, sin embargo, conocía la verdad, sabía que en lo más profundo de su ser, ella había sufrido en silencio durante toda su existencia. Esa noche la idea de conciliar el sueño me resultaba imposible. Me refugié en la cocina, con la luz tenue de la lámpara de queroseno iluminando el ambiente y una taza de agua tibia entibiando mis manos temblorosas. Observé mis dedos deformados por la artritis y la sensación de inutilidad me invadió. Entonces me pregunté con angustia cuántos años me quedan aún, y qué legado dejaré, que narrarán de mí el día en que me vaya. También me describirán como una mujer virtuosa, simplemente por permanecer callada, por ser servicial y por aguantar sin derrumbarme por completo. No pude tolerar ese pensamiento. Sentí una necesidad urgente de confesar a alguien, de revelar la cruda realidad de mi infancia, de cómo crecí en un hogar donde las mujeres no tenían voz ni voto, reducidas a sirvientas y esclavas del hogar, donde la feminidad era sinónimo de obligación, de peso, de sumisión. Sin embargo, no tenía a quién recurrir. Tomás, mi esposo, había fallecido hace tiempo y mis hijos, aunque afectuosos, vivían lejos, absortos en sus propios asuntos. Mis pocas amigas de mi misma edad preferían evitar el pasado, evocar recetas, hablar de los nietos y de los medicamentos. Así las semanas transcurrieron, y la rutina me engulló de nuevo. Mis días se repitieron grises y monótonos, me levantaba con el cuerpo adolorido, revisaba el pan del desayuno, ordenaba la sala a pesar de no esperar visitas, regaba las plantas, como si ese meticuloso cuidado pudiera disimular la tristeza que me embargaba. Pero una voz interior insistía en hacerse oír. Y fue entonces, mientras revisaba unos papeles antiguos en un baúl, cuando ocurrió algo inesperado. Encontré una carta escrita por mi madre. Encontré una carta que desconocía por completo, guardada dentro de una vieja Biblia, concretamente entre las páginas del libro de Job. Estaba escrita con la letra temblorosa que mi madre tenía en sus últimos años. La carta, sin fecha ni nombre de destinatario, contenía un mensaje que me impactó profundamente. En ella, mi madre expresaba su agotamiento y decía: «A veces me duelen más las cosas que no dije que las que me obligaron a callar durante tantos años». Me llené el corazón de piedras. Ojalá alguna de ustedes pueda vivir con menos miedo que yo. Repetí esa frase 10 veces, con las manos temblorosas. Nunca imaginé que mi madre, la mujer más sumisa que conocí, hubiera experimentado ese tipo de sentimientos, que anhelara la libertad y deseara que alguna de nosotras rompiera con ese ciclo. La releí esa noche y la noche siguiente y muchas más. Esa carta se convirtió en el detonante. Me senté frente al espejo, el mismo espejo antiguo de marco redondo que tengo desde que me casé, y me observé detenidamente durante mucho tiempo. Recordé todas las palabras que me guardé, todos los silencios que soporté durante días sin probar bocado para que los hombres tuvieran su alimento. Reviví los golpes que oía tras las puertas cerradas, las veces que deseé huir sin saber hacia dónde, las plegarias que murmuré sin fe para no perder la razón. Pensé en los secretos que todas conocíamos y que nadie mencionaba, en las reglas no escritas que se acataban con precisión militar, primero los hombres, después las mujeres, los hombres con voz, las mujeres con vergüenza, los hombres con derecho al cansancio, a la ira, a la tristeza, y las mujeres con el derecho a servir. Y entonces comprendí que yo también había sido parte de todo eso, que sin quererlo también había repetido esas ideas. Rememoré haberle dicho a mi hija mayor, una vez, que a veces hay que aguantarse, que así es la vida, y ese recuerdo me dolió más que cualquier otro, porque entendí que sin proponérmelo, yo también había perpetuado esa cadena. Habiendo soportado un sufrimiento silencioso inmenso, también enseñé a otros a callar.
Transmití igualmente ese veneno sutilmente camuflado como resignación. En ese instante comprendí que no podía continuar así, que si no expresaba mi verdad, si no la liberaba, aunque fuera para el viento o para las flores del jardín, moriría sofocada por esa opresión. Ya no deseaba más esa carga, anhelaba alivio. La carta de mi madre representó el primer acto genuino de afecto que recibí de ella. Por primera vez sentí que me hablaba como mujer, no como madre distante ni como defensora del orden establecido, sino como una mujer herida, fatigada, que no encontró cómo escapar, pero que aún así deseaba que nosotras, sus hijas, hiciéramos algo diferente. A pesar de su ausencia física, sentí su presencia tan intensa como si estuviera sentada a mi lado. Experimenté el deseo de llorar con ella, de abrazarla, y de decirle, te entiendo, mamá. Yo también me cansé. Desde aquel momento comprendí que debía compartir mi experiencia, que era imperativo romper el silencio no solo por mí, sino también por ella, Eurtaquia, y por tantas mujeres que nunca se atrevieron a hablar. No me preocupa si me creen o no, si consideran que exagero o si alguien de mi familia se molesta por revelar secretos. Ya no quiero seguir encubriendo mentiras ni adornar los recuerdos, sino liberar mi alma. Deseo que, aunque sea tardío, alguien escuche lo que significó crecer y vivir como mujer en un hogar donde, desde el primer aliento, se sabía que la propia vida no nos pertenecía. Si hay algo que perdura imborrable es la forma en que el miedo se percibe a través del olfato. No el miedo repentino ante un ladrón o un animal salvaje, sino aquel miedo constante que se respira, como el polvo que se impregna en la ropa, la piel y las pestañas. En esa casa el miedo era una presencia constante, un temor que conocíamos antes de poder articular palabras, una sombra que nos acechaba en cada rincón, en la penumbra de los pasillos, en el crujido de la madera al caminar, en el sonido sordo de las botas de un hombre que, sin necesidad de alzar la voz, dictaba las reglas. Era una casa grande con un patio central y un lavadero de piedra, donde las gallinas escarbaban la tierra bajo el sol de la tarde, pero también era una casa opresiva, sombría, con un techo que parecía bajar constantemente como si el aire faltara. Allí mis hermanas y yo crecimos, no tanto viviendo como luchando por sobrevivir, intentando pasar desapercibidas, evitando cualquier gesto que pudiera perturbar la paz precaria. Mi padre, sin amor ni sabiduría, ni nobleza, era el centro de todo, porque todos nuestros actos giraban en torno a sus deseos. Aquel hombre caminaba con lentitud, pero cada paso resonaba en el suelo, como si llevara botas con espuelas, a pesar de no usarlas. Su mirada era tan penetrante que te helaba la sangre. No precisaba recurrir a la violencia física, aunque a veces la usaba, porque el miedo era su arma más poderosa. Conocía a la perfección nuestras rutinas, nuestros gestos, nuestros errores, no por interés, sino como medio de control. Si una se retrasaba 5 minutos en la cocina, si otra mostraba cansancio al servir la sopa, si la más pequeña reía más fuerte de lo normal, bastaba con una sola mirada suya para que sintiéramos la culpa. Y cuando se levantaba de la mesa sin mediar palabra, el silencio que dejaba a su paso era más opresivo que cualquier grito. Mi madre, Tomasa, permanecía como una estatua, siempre en su lugar, con el rostro tranquilo pero distante. Aunque su cuerpo se encontraba presente junto a nosotras, su mente parecía estar distante, como si hubiera abandonado esa casa mucho tiempo atrás, dejando solo un eco de su presencia. Nunca la escuchábamos reír genuinamente, solo un tenue esbozo de sonrisa, un suspiro que bien podría interpretarse como resignación. Jamás se lamentaba, ni siquiera elevaba la voz, y nunca contradecía a mi padre. Por esa razón, la respetaban, pero no por afecto sino por temor. En ocasiones me preguntaba si alguna vez tuvo anhelos, aspiraciones, si había sido diferente antes de contraer matrimonio. Sin embargo, nunca me atreví a indagar, pues algo en su mirada sugería que las respuestas serían inútiles. Era como si nos comunicara silenciosamente: no se hagan ilusiones, hijas, esto es lo que les espera. Desde que éramos pequeñas, nosotras nos encargábamos de las labores domésticas. A los 5 años ya pelábamos elotes, a los 6 barríamos el patio, a los 7 lavábamos la ropa.
Pero más allá de las tareas físicas, lo que realmente nos moldeó fue la forma en que nos adiestraron para obedecer. La obediencia era el principio fundamental. Nos adoctrinaron que una mujer inquisitiva era considerada atrevida, que una niña que se oponía era catalogada como contestataria, y que nadie deseaba una hija con ese comportamiento. Aunque me apasionaba leer siempre que se me permitía, incluso esa afición fue motivo de reprimenda. ¿Para qué tanta lectura?, solía inquirir mi tía Gregoria, hermana de mi padre, al verme con un libro tomado prestado de la escuela. Vas a llenar tu cabeza de ideas y luego nadie te querrá. Por eso escondía los libros debajo del colchón y leía a escondidas, cuando todos dormían, a la tenue luz de una vela que cubría con un vaso para evitar que se viera desde la puerta. Mi hermana menor, Candela, era la única que parecía poseer un espíritu más rebelde. Era alegre e inquieta y solía mirar directamente a los ojos, como si desconociera el significado de la vergüenza. Sin embargo, incluso ella, con el paso de los años, fue perdiendo esa chispa. Recuerdo una ocasión en que dijo algo que provocó la risa de todos en la cocina, incluida mi madre. Fue algo trivial, una imitación de mi tío borracho, nada serio. Pero mi padre, que se encontraba en el pasillo, escuchó la risa que resonaba en el comedor. Aunque no emitió sonido alguno, su sola presencia fue suficiente para que la alegría se esfumara de inmediato. Candela, con apenas 9 años, agachó la cabeza, se mordió el labio inferior y permaneció seria, sin bromear durante semanas. A esa temprana edad, ya habíamos aprendido que la espontaneidad era una amenaza, que la risa y la alegría debían ser controladas, limitadas como todo lo demás. El comedor, en particular, era el espacio donde se manifestaba con mayor claridad la jerarquía familiar. Los hombres comían primero siempre. Nosotras las mujeres servíamos los platos, luego esperábamos pacientemente y, únicamente después de que ellos terminaban y se levantaban de la mesa, podíamos sentarnos a comer los restos. Nunca cuestionamos esa costumbre, ya que era la norma establecida. Sin embargo, una vez Candela se atrevió a preguntar por qué no podíamos sentarnos todos juntos a la mesa. Mi madre, con un gesto simple, posó una mano sobre su hombro y le respondió con un tono suave pero firme: «Así es la vida, hija». Esa frase, tan corta y aparentemente inofensiva, fue suficiente para callar cualquier reclamo. Así es la vida, 4 palabras que se convirtieron en el argumento definitivo, utilizado durante décadas para justificar desde los insultos sutiles hasta las más crueles injusticias. La vida que llevábamos, impuesta por el simple hecho de haber nacido mujeres, no ofrecía nada más ni nada menos que una existencia delimitada. No había espacio para la expresión genuina de nuestros sentimientos, las emociones eran consideradas una muestra de debilidad y las lágrimas, una falta de fortaleza. Cuando alguna de nosotras, ya fuera por agotamiento, tristeza o miedos infantiles, se permitía llorar, la respuesta era invariablemente la misma: un silencio absoluto, sin consuelo, sin preguntas. La mirada de mi madre transmitía un «no hagas ruido», y la de mi padre, un amenazante «no me hagas perder la paciencia». Fuimos así moldeadas como barro bajo manos ásperas. Cada gesto espontáneo era corregido, cada impulso natural, reprimido. Aprendimos a comer en silencio, a sentarnos con las piernas juntas, a no interrumpir las conversaciones masculinas. Comprendimos que nuestras opiniones no eran valiosas, que el deseo era un pecado, que la risa debía ser discreta y que la palabra solo se utilizaba para autocensurarse. Los domingos, recuerdo vívidamente, eran sinónimo de misa y de la exhibición familiar ante el pueblo. Nos transformábamos en la familia modelo, con la ropa más elegante, peinados con trenzas impecables y marchando en fila, cual procesión, detrás de mi padre, el patriarca. Se imponía el silencio, la contención, una sonrisa discreta y la exhibición de nuestra devoción. La iglesia era mi único escape, un oasis donde paradójicamente encontraba cierta libertad. Me atraían el aroma del incienso, la luz tenue de las velas y los cánticos gregorianos. Por una hora, el mundo parecía suavizarse. Sin embargo, incluso allí, permanecíamos atadas al rol que se nos asignaba,
el de mujeres decentes, sumisas, temerosas de Dios y sobre todo, de la autoridad paterna. La adolescencia agudizó la tensión, los cambios físicos y el miedo se intensificaron. Empezaron a fiscalizar nuestra vestimenta, nuestros pasos, nuestras amistades. Recuerdo vívidamente el día en que un joven del pueblo me saludó en la plaza, y esa noche, la mirada de desprecio de mi padre me provocó náuseas. Bastó una mirada, una mueca de desprecio, la forma en que fruncía el ceño y mordía furiosamente el palillo de dientes, para que comprendiera que había cometido un error imperdonable, aunque desconocía cuál. Supe entonces que a partir de ese instante debía ser aún más cautelosa, que una mujer no era dueña ni siquiera de sí misma. Mi cuerpo, mi mirada, mi risa, todo estaba sujeto a juicio, castigo y represión. La casa antes hogar, se transformó en una prisión invisible. Las ventanas permanecían cerradas, y aunque podíamos salir al patio, la libertad había desaparecido. El control y la vigilancia eran constantes, y lo más doloroso era la aceptación generalizada, incluso la de Candela. Creíamos firmemente que la situación era inmutable, sin escape posible, que la sumisión era nuestro futuro inevitable. Lo que más me atormentaba no era la ausencia de amor, pues nunca lo había esperado, sino la asfixia emocional, la sensación constante de contener la respiración, de vivir en la anticipación de que algo sucediera, de que alguien nos comprendiera y dijera, «Esto no tiene por qué ser así». Pero nadie llegó, nadie habló. Y así continuamos viviendo cada día como sombras disciplinadas, sin darnos cuenta de que lo que sufríamos tenía un nombre, que no era normal, que era violencia. La conciencia no irrumpe como una revelación inmediata y total, primero llega como una duda sutil, como una pequeña fisura en la barrera de nuestros pensamientos. Una fisura que incomoda, que perturba, pero que aprendemos a ignorar. Sin embargo, con el tiempo esa grieta se expande permitiendo la entrada de la luz, pero también del frío. Y gradualmente lo que antes parecía estable y seguro comienza a desmoronarse. Fue así como la semilla de la duda germinó en mí, la certeza de que lo que creíamos vida, en realidad, era una condena ancestral. No fue un instante preciso, ni una palabra hiriente, ni un golpe físico, ni una escena escandalosa que detonó mi sospecha. Fue el resultado de una lenta acumulación de pequeños detalles, miradas fatigadas, espaldas encorvadas por el peso, sueños que se marchitaban sin ser expresados. Era el eco del vacío, resonando una y otra vez, tan fuerte que ya no podía ignorarlo. Contaba con unos 17 años entonces. Mis hermanas mayores, ya esposas, vivían cada una su propio martirio doméstico, repitiendo sin opción a la creatividad del guión preestablecido. Yo era la siguiente en la lista. Mi padre, ya en conversaciones con vecinos, sondeaba a posibles pretendientes, hombres trabajadores, según su criterio, hombres formales, hombres de principios. Esos hombres, sin embargo, nunca nos dirigían la mirada, solo preguntaban por la dote, por las propiedades, por la capacidad reproductiva de nuestras madres. Y cuando se iban, mi padre asentía complacido, como un hombre que ha concluido un buen negocio. El día que me lo comunicó sin siquiera levantar la vista, me espetó: «Don Julián quiere venir a hablar contigo el domingo. Vístete decente». No inquirió mis opiniones ni mis sentimientos, simplemente lo soltó con la misma naturalidad con la que se ordena barrer el patio. Por primera vez, no solo sentí miedo, sino también náuseas, asco, como si algo dentro de mí se desgarrara, cual tela rasgada en dos. Obviamente no repliqué nada. El escándalo no era una opción. Esa noche, sin embargo, no concilié el sueño. Me revolqué en la cama de madera que compartía con Candela, escuchando su respiración acompasada, preguntándome si ella también consideraba la posibilidad de escapar. Ignoraba a dónde ir, carecía de recursos, y mis contactos se limitaban a los del pueblo. Por primera vez, la idea de permanecer me pareció peor que la de desaparecer, y ahí se originó la verdadera fisura, porque hasta ese momento había experimentado tristeza, temor e incluso desesperación. Pero esa noche me invadió una rabia desconocida, intensa, pura, dirigida no solo hacia mi padre,
sino también hacia todos, incluyendo a mi madre por su silencio. Cansada de oír las mismas frases repetidas por mis tías, fastidiada con las vecinas que fingían no ver, e irritada con las paredes que parecían testigos silenciosos de todo, los días transcurrieron hasta la llegada de don Julián. Con sus casi 50 años, barba descuidada y dedos manchados de tabaco, don Julián me examinó con una mirada que me recorrió de arriba a abajo, como si yo fuera una yegua a la venta. Me sentí expuesta, vulnerada, incluso sin haber recibido un solo roce. Mi madre, ajena a mi angustia, sirvió café y buñuelos como si se tratara de una fiesta, pero yo apenas pude probar bocado. Esa misma tarde, al despedirse, don Julián le comunicó a mi padre que pronto daría una respuesta. Mi padre, con una sonrisa cómplice, asintió, y en cuanto la puerta se cerró tras ellos, corrí al desván, el lugar donde guardábamos las mantas viejas. Allí, sentada en el suelo, me desahogué en un llanto profundo y desesperado, un llanto furioso y tembloroso como el de un animal atrapado. A partir de ese día, comencé a observar a las otras mujeres del pueblo, viéndolas por primera vez con una mirada diferente. Observé a la señora Eloísa, quien cojeaba visiblemente desde que dio a luz a su tercer hijo, a la tía Rufina, que murmuraba para sí misma mientras tejía, como si su mente, harta de guardar silencio, necesitara desahogarse. También vi a la panadera del mercado, siempre con moretones ocultos bajo las mangas de su delantal. Al verlas comprendí que todas, de alguna manera, llevábamos algo roto por dentro. Entendí que no éramos una excepción, que el dolor era un sentimiento compartido, y que la resignación se había convertido en una epidemia silenciosa. Sin embargo, también distinguí a otras, pocas, contadas con los dedos de una mano, que parecían diferentes. La maestra nueva, doña Laura, proveniente de otra ciudad, hablaba con firmeza, vestía con audacia y miraba a los demás sin bajar la cabeza. Algunos la criticaban, tachándola de descarada, mientras que otros insinuaban que carecía de una familia que la guiara. Yo, en cambio, la observaba con una mezcla de envidia y admiración, sintiendo algo parecido a la esperanza. Por eso comencé a pasar más tiempo en la escuela. La maestra doña Laura percibió mi creciente interés y comenzó a prestarme libros, permitiéndome escribir en su cuaderno después de completar mis tareas. Un día, me preguntó si deseaba continuar mis estudios. Asentí con la cabeza, pero mi respuesta fue casi un susurro, como si admitir ese sí fuera una transgresión. Ella me observó fijamente con una mirada que parecía comprender el peso invisible que cargaba. No se lo cuentes a nadie, me advirtió, pero sigue leyendo. Y así lo hice, noche tras noche. Cada página era una revelación, una ventana que se abría a nuevos universos. Descubrí la existencia de otras culturas, de ideas revolucionarias, de formas alternativas de vivir, y encontré a mujeres valientes que se expresaban, que escribían, que desafiaban, que luchaban. Aunque no sabía cómo, al menos ahora sabía que era posible. Sin embargo, la casa seguía siendo la misma, y yo continuaba siendo la hija obediente, la que servía la comida, la que bordaba en silencio, la que guardaba silencio cuando los hombres hablaban. Nadie parecía percatarse de mi cambio interno excepto Candela. Una noche en un susurro me dijo: «Ya no eres la misma». No supe qué responder. Tal vez era verdad. Tal vez ya no era la misma. Tal vez en mi interior estaba comenzando a fracturarme, no como una vasija que se rompe de golpe, sino como una semilla que, impulsada por la vida, rompe la tierra para alcanzar la luz. En una tarde cualquiera, mientras el sol caía a plomo y el agua helada nos calaba los huesos en el lavadero, mi madre y yo lavábamos ropa. Sus manos, agrietadas por el trabajo, se detuvieron repentinamente. Mirando fijamente el río, pronunció una frase que resonaría para siempre en mi memoria: «Yo también quise huir una vez, pero no supe a dónde», y continuó tallando. Sin mirarme, sin alterar el tono de su voz, esas palabras me dejaron paralizada. Dudé si había oído bien, incapaz de articular palabra. Sin embargo, aquellas palabras penetraron mi alma, revelándome por primera vez que no estaba sola en mis anhelos.
Mi madre, la mujer que aparentaba ser una estatua inquebrantable, también había sentido la misma necesidad de escapar. Supe entonces que no era ni loca, ni ingrata, ni enferma, sino que estaba viva. Y para una mujer como nosotras, simplemente estar viva era una forma de rebelión. Desde ese día, aunque mi cuerpo continuó desempeñando las mismas tareas de servicio, limpieza y obediencia, mi mente ya no fue la misma. Mi corazón latía con fuerza ante cada nueva posibilidad, cada anhelo prohibido. Ya no me conformaba con simplemente existir, anhelaba una vida plena y comprendí, sin sombra de duda, que la experiencia que compartíamos no era normal, que las demandas impuestas eran injustas, y que lo que sentía no era vergüenza, sino una dignidad ansiosa por expresarse. A veces pienso que la crueldad más lacerante no proviene de aquellos que ejercen el poder con gritos o violencia física. La verdadera crueldad reside en la inacción de quienes deberían protegerte, en el silencio de quienes te conocen desde la infancia, presenciaron tus primeros malestares, tus miedos iniciales, tus primeros tropiezos, y aún así optan por ignorar tu sufrimiento interno. La traición más profunda no siempre se manifiesta con palabras o agresiones, a veces se oculta en el silencio. Y en mi hogar, el mutismo de las mujeres fue una de las formas más hirientes de violencia. Aunque mi padre fue quien estableció las normas familiares, era mi madre quien las vigilaba, las recordaba constantemente y nos obligaba a cumplirlas sin cuestionamientos. No creo que lo hiciera por maldad, sino por miedo, por el cansancio acumulado y una resignación tan arraigada que le impedía distinguir entre lo que era correcto y lo que simplemente podía soportar. Tras la confesión que hizo junto al lavadero, revelando que una vez deseó escapar, creí ingenuamente que nuestra relación cambiaría, que ella se abriría a mí, que me confiaría más secretos, y que podríamos compartir el sufrimiento como dos mujeres que por fin se entendían. Sin embargo, esa fue su única confesión, nunca volvió a tocar el tema. Cuando en las noches intentaba acercarme a ella, buscarla con la mirada, ella la esquivaba, se inventaba alguna tarea de costura, y cerraba la puerta de su habitación con más fuerza de la necesaria. Sentí que la vergüenza la embargaba, como si revelar su humanidad, esa pequeña verdad, fuera un error que debía enmendar rápidamente. Fue en ese instante que empecé a percibir las fisuras, no solo en mi madre, sino en el entramado social que nos envolvía. Las mujeres mayores repetían frases que ahora me herían, me indignaban. Así son los hombres, hay que comprenderlos, decían, justificando la borrachera y los destrozos de los maridos. Lo importante es que traiga el pan a la casa, susurraban con disimulo cuando una vecina llegaba con un moretón en el ojo. Yo, escuchando esas palabras, sentía crecer una furia silenciosa dentro de mí. No era solo la violencia física, sino la emocional, la que se manifestaba a diario, la estructural. Veía cómo cada día nos tragábamos el orgullo, las palabras que queríamos decir, los deseos que teníamos, y nadie nos defendía, nadie alzaba la voz. Éramos como soldadas en una guerra que nadie nos había explicado, obligadas a luchar por una causa que ni siquiera comprendíamos. En esa época mi atención se centró en los detalles, en las sutiles reacciones de las personas. Observaba a mi madre con una intensidad nunca antes experimentada, y cuanto más la estudiaba, más profundo era el dolor que sentía. Me dolía su forma de moverse, siempre ágil y precisa, como si cada gesto fuera una obligación, un temor constante a cometer un error. Me dolía su peinado, siempre idéntico, con el cabello recogido con fuerza, sin una sola hebra rebelde. Me dolía su espalda encorvada, su voz suave y apagada, y el ligero temblor que recorrían sus manos ante el más mínimo ruido. Pero lo que más me angustiaba era su incapacidad para sostenerme la mirada, como si temiera que mis ojos descubrieran una verdad que ella no podía enfrentar. En las tardes, cuando mi padre se ausentaba, ya fuera para trabajar en el campo o para reunirse con los hombres del pueblo, buscaba la compañía de Candela. Ella era la única que aún conservaba un atisbo de esperanza. Percibía en ella una inquietud similar a la mía, como si su espíritu también se negara a aceptar completamente la realidad que nos rodeaba. Le compartí algunos de mis pensamientos, no todos, pero sí los suficientes para que comprendiera mi creciente descontento.
Ella me escuchaba en silencio con atención. Sus grandes ojos negros, que siempre parecían humedecidos, clavados en mí, transmitían una mezcla de comprensión y tristeza. ¿Qué podemos hacer? Dime, me preguntó una vez con la voz apenas audible. ¿A dónde vamos a ir? ¿Cómo saldremos de esto? Me sentí incapaz de responder, pues la realidad era dura e ineludible. No teníamos recursos económicos, ni amigos que nos pudieran ayudar fuera del pueblo, ni conexiones que nos abrieran puertas. Sin embargo, el simple hecho de compartir nuestras preocupaciones, de hablar abiertamente, ya representaba un pequeño avance. Sentir que no estábamos solas en nuestros temores era un consuelo, pero incluso esos momentos de complicidad se fueron diluyendo con el tiempo. La presión ejercida por mi padre se intensificaba. Cada vez con mayor frecuencia mencionaba mi futuro matrimonio con don Julián, un hombre al que describía como decente, con posesiones y capaz de controlarme. Ante sus palabras mi desprecio hacia él crecía, aunque procuraba disimularlo. Internamente cada una de sus afirmaciones se sentía como una herida, pero lo que realmente me destrozó fue la actitud de mi madre. Una noche, después de la cena, me tomó delicadamente del brazo y me condujo al patio. La noche era profunda, un manto negro salpicado por la pálida luz de la luna, que apenas permitía distinguir las formas. Él, sin dirigir su mirada hacia mí, rompió el silencio. Con voz grave y firme sentenció: tu padre ya lo ha dispuesto todo. No hay marcha atrás. Sé una buena esposa. No cometas mis errores. Aturdida y confundida pregunté: ¿qué hiciste tú? Su respuesta, lacónica y evasiva, fue: nada. Ahí residía el germen de mi desgracia. Después de pronunciar esas palabras, se marchó dejándome sumida en un mar de emociones encontradas. La garganta se me cerró impidiéndome articular palabra, mientras las lágrimas ardían en mis ojos y un nudo persistente como una losa se alojaba en mi estómago, atormentándome durante semanas. A partir de ese momento sentí que algo dentro de mí se extinguía. Ya no derramaba lágrimas, ni entablaba discusiones, ni buscaba diálogo con Candela ni con nadie. Me transformé en un cuerpo dócil, sumiso, tal como ellos deseaban, pero mi mente, en cambio, se negaba a callar. Mis pensamientos se agolpaban sin cesar, remontándome a la carta de mi madre, que hallaría años más tarde, revelando una confesión silenciosa, desvelando todas las posibilidades truncadas. Reflexionaba sobre cómo una mujer podía transitar 80 años sin ser realmente conocida por nadie. Y sobre todo me atormentaba la idea de cómo evitar ese destino para mí. Más el tiempo transcurría implacable, la boda se aproximaba y la sensación de asfixia se apoderaba de mí, como si me estuviera ahogando en vida. Un domingo, mientras yo, junto con otros voluntarios, realizaba la limpieza habitual del altar en la iglesia, el padre Salvador, un hombre de edad avanzada pero con un rostro bondadoso, se acercó a mí. Me preguntó con tono preocupado si me encontraba bien. Le respondí afirmativamente, pero él, tras un breve silencio, me observó fijamente y comentó: tus ojos revelan un pesar distinto. Ante esa observación, me quedé en silencio sin saber qué responder. Nunca nadie había notado mi tristeza, ni mucho menos la había verbalizado. El hecho de que el padre, un hombre respetado, lo hiciera, me tomó por sorpresa. Recuerdo que, como era costumbre, lo encontré sentado en su silla habitual, casi dormitando, envuelto en una manta. Al verme abrió los ojos, me dedicó una sonrisa y me llamó por mi nombre, Magdalena, como si fuera una plegaria. Yo no dije nada. Luego, con delicadeza, posó su mano sobre mi hombro y me dijo: a veces, Dios no se manifiesta con estruendo, sino a través de la incomodidad. Escúchate a ti misma. Aunque no me ofreció una solución concreta, sus palabras significaron para mí la primera autorización para prestar atención a mis sentimientos, para aceptar que lo que sentía no era una simple tontería, sino una señal. Regresé a casa sintiéndome confundida y a la vez un poco atemorizada. A pesar de todo, una llama interna persistía, una chispa que se negaba a extinguirse. Así comencé a escribir,
a escondidas en la oscuridad de la noche en viejos cuadernos con un lápiz mordisqueado. Volcaba en ellos todas mis emociones, mis miedos y esperanzas. Escribía para no enloquecer, para aferrarme a mi identidad, para sentirme viva. Y así, a través de palabras secretas y pensamientos prohibidos, tejí una pequeña resistencia, invisible y silenciosa, pero enteramente mía. En medio de la traición del silencio impuesto por mi madre, la opresión del patriarcado y la urgente necesidad de no desvanecerme, se forjó en mi interior la firme convicción de que no debía rendirme. Aunque no pudiera transformar mi realidad en ese instante, era imprescindible dejar testimonio, porque si yo callaba, si yo no escribía, si no dejaba rastro, ese ciclo de servidumbre se repetiría como una pesadilla, y eso era algo que no podía permitir. La noche previa a mi boda, el sueño me era esquivo, no por los típicos nervios que preceden una celebración, ni por la efervescencia de la emoción ni la vibrante ilusión. No, la razón por la que no pude cerrar los ojos fue el terror, un miedo que había trascendido la esfera de lo mental y lo emocional para instalarse en mi propio cuerpo. Sentía la piel arder, el estómago revuelto como si un veneno letal se agitara en mi interior. Mi garganta estaba reseca, los pies helados y mi mente un torbellino incesante de pensamientos oscuros y aterradores. Durante la tarde, en el secreto del desván, ese rincón olvidado donde guardábamos los trapos viejos y los recuerdos que ya nadie quería, había llorado en silencio, sin que nadie pudiera oírme. Había apretado los dientes con tanta fuerza que mi mandíbula se había entumecido. Era consciente de que al amanecer mi vida cambiaría irrevocablemente, que me adentraría en una existencia que no deseaba, unida a un hombre que me era ajeno, que ni siquiera conocía ni respetaba, en una casa que no era mía, sometida a otras normas, a otras sombras. Sin embargo, lo que más me aterrorizaba no era ese hombre, ni la posibilidad de su violencia. Lo que me helaba el alma era la certeza de que al dar ese paso, al acatar ese mandato, algo esencial de mí misma moriría para siempre. Esa última parte de mí, la que se aferraba a la esperanza de una vida sin ataduras, de decidir mi propio destino en lugar de cumplir con una obligación, permanecía silente. En la mañana, al enfundarme el vestido blanco, el mismo que había lucido una prima y que ahora me caía holgado sobre los hombros, mantuve la boca cerrada. Mi madre, con movimientos imprecisos y sin ternura, no por falta de amor, sino porque aquel instante representaba una humillación para ella también, me peinó. Lo entendía, sabía que se forzaba a realizar ese acto que su corazón rechazaba. Al verla reflejada en el espejo con el rostro descolorido y los ojos sin brillo, sentí una mezcla de lástima y furia, pues, aunque también era una víctima, había sido cómplice, al no haber hecho nada para impedir esa boda. A pesar de conocer la verdad, de sentir el dolor, y de desear fervientemente lo contrario, al finalizar el peinado, me susurró: sé fuerte. Esa fue la única despedida, sin caricias, sin bendiciones, sin lágrimas, solo esa orden, como si la fortaleza fuera la única virtud posible para una mujer sentenciada. Después de salir de casa, emprendimos la caminata hacia la iglesia, mientras el pueblo entero nos observaba con la habitual curiosidad, esa mezcla de murmuraciones y júbilo que siempre acompañaba a las bodas en este lugar. Las sonrisas se extendían por todas partes, las bendiciones resonaban en el aire, y la hipocresía se palpaba, pero yo avanzaba con la pesadez de quien se dirige al sacrificio. Ignoraba los rostros, solo percibía el eco de los pasos, los susurros, el crujido de la tierra reseca bajo mis zapatos prestados para la ocasión. Al entrar en la iglesia, allí estaba el don Julián, con su traje negro impoluto, su prominente vientre contenido, y su semblante severo, como si estuviera a punto de cerrar un trato sobre ganado. Su mirada, rápida y penetrante, me evaluó y con un leve asentimiento, me confirmó ser para él solo un elemento más dentro de sus posesiones, un objeto útil, joven y susceptible de ser dominado. El sacerdote comenzó la ceremonia, en esa iglesia que alguna vez me había ofrecido consuelo con su incienso y su penumbra, ahora se convertía en una prisión. Cada palabra pronunciada desde el altar era un puñal: amarás y obedecerás. Serás fiel hasta que la muerte los separe. Y en mi interior, el grito de rebeldía era ensordecedor:
aunque invisible. Externamente mi cuerpo replicaba mecánicamente el ritual, manos entrelazadas, cabeza inclinada en señal de sumisión, silencio forzado. Sin embargo, internamente un desgarrador y feroz grito resonaba en mi interior, rasgándome el pecho. La asfixia me impedía respirar, la desesperación me sobrepasaba. No quería continuar con esa farsa, no deseaba firmar, no quería pronunciar el sí que sellaría mi destino. Mi espíritu se negaba a que mi vida terminara en esa ceremonia vacía, en ese teatro bendecido por todos los presentes. Y entonces ocurrió lo impensable. Cuando el sacerdote formuló la fatídica pregunta, aquella que exigía una única respuesta, un sí rápido y obediente, me quedé en silencio. No pronuncié palabra alguna. La iglesia entera se paralizó, tensándose en un silencio denso y opresivo. Todos los presentes dirigieron sus miradas hacia mí. Sentí la penetrante mirada de mi padre clavada en mi nuca, la respiración contenida y angustiada de mi madre. Percibí el desconcierto del sacerdote y el visible fastidio de don Julián. La pregunta se repitió: ¿aceptas a este hombre como tu esposo? Y entonces, por primera vez en mi vida, dije lo que nunca antes había dicho. Con voz firme, baja, temblorosa, pero real, pronuncié un rotundo y definitivo no. El impacto del escándalo fue instantáneo. La noticia corrió como la pólvora, y el murmullo de la gente resonaba en el aire. El sacerdote, visiblemente turbado, farfulló algunas palabras ininteligibles. Don Julián, pálido, enrojeció de golpe, transformándose en un tomate viviente. Mi padre, con la furia pintada en el rostro, se levantó de su asiento y se dirigió hacia mí, su paso decidido y violento. Yo, petrificada, no me moví, anticipando la tormenta. Sabía que la ira se desataría, que la mano se alzaría, pero en lugar de eso, sentí su agarre. Me sujetó con fuerza del brazo y me arrastró con violencia hacia la puerta, mientras murmuraba insultos en voz baja, llamándome desagradecida, malcriada, una deshonra para la familia. No recuerdo con exactitud cómo salimos de la iglesia. Solo tengo la imagen de estar en casa, de sentir el empujón que me hizo caer al suelo, escuchando sus gritos airados, de ver la furia contenida cuando intentó levantar la mano, pero no lo hizo. En el suelo, con el vestido rasgado, el pelo enmarañado, sucia y humillada, sentí una extraña calma, una liberación. Había dicho, no había roto el molde. Aunque me castigaran, aunque me encerraran, aunque intentaran borrarme de la existencia, yo ya no era la misma. Los días siguientes fueron una pesadilla, mi padre sumido en el silencio, mi madre ahogando su dolor en lágrimas silenciosas, mis hermanas evitando mi mirada, y en el pueblo un vacío, la indiferencia de todos. Me convertí en el oprobio de mi familia, en la mujer arruinada. Me aseguraban que nadie me desearía, que moriría sola, que nadie respetaría a una mujer que desairaba a un hombre de bien. Sin embargo, en mi interior experimenté una sensación desconocida, un alivio profundo. Por primera vez mi cuerpo era mío, mi voz era mía, y aunque no tenía idea de qué hacer con ello, al menos sabía que existían. Con el tiempo la tormenta amainó. Mi familia se unió. Se ideó una coartada. Se responsabilizó a don Julián. El escándalo se ocultó, pero yo nunca volví a ser la misma. Dejé de ser sumisa, dejé de callarme. Comencé a escribir más, a leer más, a contemplar más allá de los muros invisibles de aquella casa. Ya no podía salir sin enfrentar consecuencias, pero en mi interior algo había mutado para siempre. Porque al decir no aquel día, no solo rechazaba a un hombre, sino también a un sistema, a una condena, al destino que me habían predestinado desde antes de nacer. Para mí, ese momento se convirtió en el instante más significativo de toda mi existencia. Con el paso del tiempo comprendí que no todas las victorias se festejan con ovaciones ruidosas, algunas se experimentan en la quietud, como una llama que persiste encendida en el interior del ser. Una llama que reconforta el espíritu en las noches sombrías de la senectud. No abandoné esa casa de inmediato,
no protagonicé una salida heroica ni una huida espectacular. Mi permanencia fue obligada, dictada por la carencia de recursos, porque en aquellos tiempos no existían albergues, ni asistencia social, ni mujeres capaces de brindar apoyo a otras, más allá de una oración o un suspiro. Sin embargo, interiormente ya no era la misma persona. Los años siguientes los viví como una observadora de mi propia vida, desempeñando mis obligaciones, cuidando a mi madre cuando enfermaba, atendiendo a los sobrinos que llegaban de visita, aparentando una cierta normalidad, pero siempre con esa sensación constante como un latido suave en mi interior, recordándome que alguna vez tomé una decisión, que alguna vez fui libre. Mi padre falleció sin pedirme perdón, jamás hizo referencia a aquella boda interrumpida. El recuerdo de él se desvaneció de la memoria, o quizás él mismo eligió olvidarlo, ya fuera por vergüenza o por orgullo, pues hasta el final de sus días mantuvo esa actitud dominante, esa forma de intimidar, a pesar de ser un hombre frágil, encorvado, dependiente de nosotras para que le sirviéramos la sopa, le cortáramos las uñas y le diéramos la manta. Y a pesar de su enfermedad, no abandonó su rol de patriarca. Murió como vivió, sin arrepentimientos, sin cuestionar si su forma de educar fue justa, si nos causó heridas que nunca sanarían. Y tal vez lo sabía, tal vez por eso nunca abordó ese tema, porque en el fondo, incluso los hombres más inflexibles sienten el peso de su crueldad cuando ya no pueden ejercerla con autoridad. Mi madre falleció un año después, pero con ella fue distinto. Sus últimos meses transcurrieron en un silencio prolongado, aunque lleno de miradas fijas y gestos sutiles. Nunca me pidió perdón, pero me acariciaba la mano cuando creía que yo dormía. Mientras me agachaba a recoger algo para ella, me acariciaba suavemente el cabello. En esa simple acción, limitada por sus circunstancias, me demostraba cariño. El día que se fue la abracé y le aseguré que la comprendía, no porque justificara sus actos, sino porque su vida, sin duda, fue mucho más difícil que la mía. Ella no tuvo la oportunidad de elegir, su espíritu rebelde se apagó antes de manifestarse, y su alma fue moldeada desde la infancia por las mismas ideas que luego intentó inculcarnos. A pesar del dolor, logré perdonarla. Años después intenté casarme con un hombre bueno, pero no pude. No era por miedo, sino porque ya me había acostumbrado a la soledad y a la libertad. Había aprendido a valorar mi espacio personal, mi silencio, y a tomar mis propias decisiones. Trabajé en diferentes empleos, ayudando a otras mujeres que buscaban consejo. Adquirí el hábito de leer y escribir cada noche en mis cuadernos. Para muchos era una mujer extraña, soltera, sin hijos ni una gran historia de amor que contar. Sí, es cierto, quizá no experimenté el amor romántico apasionado que otros relatan, pero descubrí una clase de amor aún más profundo, el amor propio. Aprendí a valorarme, a respetarme, a encontrar la serenidad en la certeza de que mi vida, aunque marcada por experiencias dolorosas, me pertenecía por completo. Hoy, a mis 86 años, me levanto al amanecer, preparo mi café, cuido mis plantas y me siento en la mecedora del porche a contemplar cómo la luz del sol transforma el jardín. A veces me visitan mis bisnietas curiosas, me formulan preguntas, me observan como si fuera un tesoro, un mueble antiguo repleto de misterios. Y yo sonrío porque sí, tengo secretos, verdades y vivencias, pero ya no me atormentan, ya no son una carga, pues al compartirlas, al plasmarlas en palabras, al nombrarlas, se han transformado. De heridas abiertas, han pasado a ser cicatrices. Las cicatrices son como el cuerpo, recuerda y comunica, aquí hubo dolor, pero ahora ha sanado. Cuando finalmente decidí hablar, no lo hice impulsada por el deseo de venganza, sino por la necesidad de limpiar, de liberarme. No quería llegar al final de mis días cargando palabras no dichas, ni ser una más de las mujeres que mueren con el alma aprisionada. Creo firmemente que cada mujer que rompe el silencio, incluso si es tarde, incluso si nadie la escucha, está abriendo una puerta para las que vienen después. No me considero una santa, ni una heroína, ni una víctima inocente. Soy simplemente una mujer que sobrevivió y a veces, solo eso ya es una victoria. Ahora, mientras escribo estas últimas palabras,
contemplo mis manos arrugadas sobre el cuaderno. Ya no tiemblan, permanecen serenas, como si supieran que finalmente todo ha sido expresado. No temo lo que otros piensen, ni me importa si me creen, porque esta es mi historia, mi verdad, y nadie puede arrebatármela. M.